con nuestro primer invitado, que es el ex jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Fernández, que está entrando a los estudios y que ahora podríamos decir que casi es un periodista más, porque está publicando columnas periodísticas todas las semanas en un medio gráfico, y además sabemos que está preparando un programa de televisión, pero mejor se lo preguntamos a él que está llegando. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo está, Alberto? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Buenas noches. Permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo es esto de periodista de televisión, además? No, me parece que es más ruido que otra cosa. No, es una idea que tenemos, que empezamos a materializar. Yo tengo un poco la obsesión de que la gente tiene muchas dificultades para entender cómo funciona el poder. Entonces se me ocurrió consultarle a quienes de algún modo ejercieron el poder en diferentes momentos y en diferentes lugares de América Latina y de España, a ver cómo fueron los momentos más culminantes y cómo tomaron las decisiones, porque me parece que la gente tiene muchas fantasías sobre eso. Y bueno, en todo caso la ventaja mía es que yo en algún momento también estuve en ese lugar. Sí, sí. Y así empezó, y bueno, lo estuvimos hablando un poco con Felipe González ahora en España, para hacerlo, y bueno, ahora estamos hablando con Lagos, y estamos hablando, y es una serie de 15 reportajes más o menos. Reportajes a gente que ha ejercido el poder, hechos por alguien que ha estado en el corazón del poder, en el sitio más alto del poder, y lidiando con el poder. ¿Se puede comprender el poder desde afuera? Mirándolo desde afuera. No, se puede comprender, y también hay muchas dificultades estando en el poder para entender los problemas. A ver, yo le voy a hacer a Alberto algunas preguntas básicas. Yo también, desde mi curiosidad elemental de alguien que anda por la calle, ¿no? En el llano. ¿Qué condiciones tiene que tener, qué condiciones básicas tiene que tener un hombre o una mujer para estar en lo más alto del poder? A ver, hablo presidente, jefe de gabinete de ministros, las dos o tres. Lo que no quiero es ponerme en el lugar de fijar de condiciones, pero digo, no, pero condiciones personales, ¿cuáles serían lo ineludible? Obviamente hay una necesidad clara de conocer quiere decir saber cómo funcionan algunos aspectos centrales, como la economía y como la política, básicamente. Yo pondero mucho la capacidad de la prudencia, porque me parece que el poder siempre a uno lo pone en un lugar donde tiene que tomar decisiones, y la verdad de lo que uno maneja son conflictos de intereses, y entonces uno tiene que saber siempre que llega un momento donde uno tiene que resolver las cosas, y que sus decisiones son en alguna medida reconocimiento de intereses de unos en perjuicio de los otros. Y me parece que uno... el juego de la mesura es un tema central, el juego de la prudencia es un tema central. ¿El poder aísla? Sí, el poder no aísla, vea cosas que pasan. Sí, el poder definitivamente aísla. Yo por eso era mi negación a usar auto oficial y usar chofer, nunca lo usé. Sí, doy fe que es así, que lo he visto con su auto por la calle, manejando. Pero no había otro modo. Pero que el auto es parte de la burbuja. No, lo que pasa es que cuando, a ver, la historia voy a hablar de un jefe de gabinete. Sí. Un jefe de gabinete es alguien que se sube a un auto, que manejan dos custodias o un chofer y nunca le van a traer una mala noticia. No, las radios pasan FMs con música, los comentarios de que está todo bien. Y me parece que está bien también, porque tiene que ver con la presión natural que uno tiene en esos cargos, y después cuando uno llega el auto estaciona y dos granaderos se cuadran, y esto también aleja. Sí, hay una alfombra roja que lleva hasta un despacho donde hay una cantidad de secretarios y asesores. ¿Y la secretaria qué condición tiene la secretaria del ministro? Es la que filtra. Que todo se está es la que filtra. Claro. Ustedes se quedan y dicen, tenés una secretaria que te filtra todo. Efectivamente, las secretarias además filtran. Entonces las posibilidades de que llegue la información se reducen, y además, eso también es justo decirlo, hay muchísima gente que sentado frente al sillón del poder no dice las cosas que dice cuando está sentado en otro lugar. Se sientan y dicen, por congraciarse o por lo que sea, no hablan de esas cosas. Entonces, obviamente el poder a ver, aleja. Es poco probable que alguien, salvo que sea de un marco de estricta intimidad, le vaya a llevar a alguien que está en la función pública sometido a presiones malas noticias. Es que es razonable, yo siempre discutía con un compañero del gabinete que al presidente teníamos que transmitirle los problemas cuando definitivamente no los habíamos podido resolver nosotros. Resguardarlo. Exactamente. Y eso sí, yo creo, el presidente no es el primer destinatario del problema, es el último destinatario del problema.
Eso cuando el presidente no se empeña en tomar todas las decisiones de mano propia. Pero Kirchner era un hombre que estaba absolutamente en todo, y yo en todo lo que podía preservarle, que el problema le llegue, se lo preservaba. Y llegaba cuando no lo podía resolver yo, eso está claro. Y a muchos compañeros le decían no le lleven como primera salida del problema a Kirchner. Y Kirchner en eso fue un gran presidente, yo no tengo dudas. ¿Se diferenciaba mucho del manejo de esta situación, del poder estricto del día a día con Cristina? Con Cristina tuve menos posibilidad de experimentar, ¿no? Ese tema. Con Néstor fue un extraordinario presidente. Yo la verdad es que lo digo además con ganas de que vuelva a ser aquel hombre. Fue un gran presidente, sin ninguna duda. Ahora, el otro día escribió Alberto Fernández su columna, está escribiendo los domingos, ¿no? Sí. En un diario, en Crítica, la insoportable gravedad de la intolerancia. Y esta es una sensación, un clima que muchos percibimos. ¿Cómo se llega a este estado de intolerancia, de maniqueísmo, de sensación de que ya no quedan grises, ¿no? Que uno o se ubica en un lado o se ubica en el otro, y si no tiene dónde ponerse, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista hasta profesional? La Calle hace unos meses atrás me regaló un libro que escribió un abuelo de él, Luis Herrera, el fundador del herrerismo dentro del Partido Blanco. Es un libro escrito a comienzos del siglo XX, tiene todas las formas de los que escribían en esa época, todo ese lenguaje florentino. Pero saca una conclusión muy interesante. Plantea que en América Latina la influencia de la Revolución Francesa fue muy grande, pero que de toda la Revolución Francesa los que más influyeron fueron los jacobinos. Los jacobinos, para que la gente me entienda, era el sector de la revolución más ultra. Eran los verdaderos guardianes de la revolución, que en algún momento, por resguardar la revolución, como diríamos en la calle, se pasaron de rosca y terminaron fusilando a cientos y a miles de franceses, entre ellos a los propios jacobinos, que empezaron a cuestionarse de traidores cuando algún jacobino decía, sin embargo. El tema es muy interesante porque a mí me parece que eso explica mucho lo que nos pasa a nosotros, porque lo que nos pasa, esa intolerancia y esa incapacidad de entender que las cosas ocurren por nuestras debilidades. La nota esa de la que hablamos, es una nota que surgió cuando yo lo escuché a Maradona echarle la culpa a los medios de lo que le pasa a la selección. La selección de Maradona perdió 6-1 con Bolivia. Penosamente le ganó a Perú, pero de un modo lamentable logró ganar en Uruguay. Y la culpa son los periodistas. Yo hubiera esperado que el día tuvimos muchas dificultades, voy a poner todo mi esfuerzo para mejorar. No, la culpa es de otro. Y además, no es que dijo solamente la culpa es de otro, lo dijo del peor modo, con un nivel de soberbia imposible. Quiero aclarar que yo soy hincha de Argentinos Juniors y tengo adoración por el Maradona jugador de fútbol. Pero me parece que hay un momento donde alguien le tiene que decir, esto no puede ser así. A ver, sí, modestamente. Sí. A mí me parece que primero Maradona no desentona con el resto del mundo y sobre todo el resto de la dirigencia. Es cierto. De la dirigencia no solo del fútbol, sino de la dirigencia. Bueno, la Argentina... En dos cosas me parece, en el estilo y en las formas y en el fondo, porque Maradona no se enoja solo por la selección, sino que le dice a los periodistas no se metan conmigo ni evalúen ni siquiera mi trabajo como técnico de la selección. Claro, pero no es verdad eso. Bueno, en la nota yo también digo, es el mismo problema que tenemos en Argentina cuando decimos que la causa de la pobreza es el endeudamiento con el Fondo Monetario. No, la causa de la pobreza es el endeudamiento vergonzoso, sistemático, innecesario de muchos gobiernos argentinos que lo hicieron de ese modo. La causa de la pobreza es un gasto descontrolado, producto de muchos gobiernos que no supieron administrar. Y uno podría encontrar muchísimos casos así, donde la primera reacción es echarle la culpa al otro. La culpa es de otro, no es mía. De lo que está pasando, la culpa es de otro. Y me parece que, ¿qué nos pasaría a nosotros si fuéramos capaces de decir, no, evidentemente acá me equivoqué y esto no debía hacerlo? O debería hacerlo de otro modo. Sería mucho más saludable. No parece que hubiera lugar para eso, por lo menos en los debates de hoy. Yo tengo la impresión también que hemos llegado como un punto culminante. Últimamente yo vengo planteándolo esto. Me parece que la democracia ya ha dado una generación de dirigentes nacidos en la democracia. No tenemos que seguir buscando en otros dirigentes. Cada vez que yo veo que entramos en una crisis y todos salimos a buscar en el pasado quién nos resuelve el futuro, yo me vuelvo loco y digo, no, así volvemos a caer. Einstein solía decir que si uno sigue los mismos caminos,
va a alcanzar los mismos resultados. Y la realidad es que es eso lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es la discusión del presente? La discusión del presente es si la Argentina del futuro lo va a tener a Kirchner, a Duhalde o a Reutemann.